nueva charla con Juanpa Frutos para abordar un nuevo contenido de la web de Footballgate, web que desde aquí os aconsejamos fervientemente que consultéis, que visitéis, porque bueno, es una maravilla por la cantidad y por la profundidad de los contenidos, de cómo se documentan, se acude a las fuentes, se constatan las fuentes bibliográficas y en este caso vamos a tratar nuevamente otro de los relatos base del victimismo azulgrana, el 11-1. Os contaremos la historia y os contaremos cómo se manipuló y se le dio la vuelta en lo que forma parte ya del imaginario barcelonista. Vamos a ello. Hola a todos, hoy estamos con Juanpa Frutos. ¿Qué tal, Juanpa? Muy bien, encantado de estar contigo otra vez y para hablar de estos temas históricos, pues fenomenal. Ya hablamos una vez sobre el tema capital del victimismo azulgrana, que es el caso Di Stéfano. Hoy vamos con otro de los temas capitales. Hay tres historias fundacionales del victimismo azulgrana. Uno es el cierre del Estadi de les Corts por una pitada que hicieron al himno nacional y bueno, que lo tuvieron cerrado bastante tiempo en la dictadura de Primo de Rivera. Ese es el primer hecho que ellos glorifican, pero el primero históricamente, cronológicamente. El gran hecho, evidentemente, es cómo cuentan el caso Di Stéfano. Y luego esta historia que vamos a contar, que es el 11-1, el famoso 11-1 de las semifinales de la Copa del Rey de 1943. Y aclaro, preciso, que contamos todas estas historias porque tienen un sentido de actualidad, en el sentido de que todas esas actitudes que estamos recogiendo ahora, de antimadridismos, esas actitudes tan viscerales que salen de lo más profundo de muchas personas que son antimadridistas, es así porque en ellos ha calado de generación en generación prácticamente pues un relato construido sobre nuestra historia, construido mentira a mentira, falsedad sobre falsedad, manipulación sobre manipulación, bulo tras bulo, y que se ha perpetuado hasta conformar pues una historiografía, una historia del otro bando, pero del otro bando sobre nosotros, que no se corresponde con la realidad. Igual que ahora vemos como las manipulaciones que vemos hoy en día, ¿no? Lo de Dazón con Sotogrado. Sí, todas las manipulaciones, hay un hilo interesantísimo donde sumen las manipulaciones del último año solo. Y es que es una cosa asombrosa. Se empiezan inventando, incluso manipulando vídeos, editando vídeos, quitando una parte, poniendo otra y tal. Sí. Y eso termina en el ideario colectivo de la gente como que es verdad. Aunque luchemos todo lo que queramos por evitarlo, es que realmente forma parte de la leyenda negra ya y así es. Con todo y con eso, yo creo que es muy interesante todo este tipo de vídeos para la gente, sobre todo la gente más joven, que no ha oído ni siquiera esto, cuando alguien le plantee el caso del 11-1 y lo que le van a plantear, pues que tenga respuesta y que sepa, por lo menos, que sepa que no es verdad. Así es, por cierto. Y lo magnífico, que lo pondré en la descripción, de Elena que ha hecho ese hilo de las manipulaciones solo del último año. Nos vamos a 1943. Estamos en los años más duros, ¿no? Del franquismo, claro. Son justo los años de la posguerra. Y habría que mencionar, yo creo que, aunque luego, yo creo que lo recordaremos después, pero habría que mencionar quién había ganado en los años anteriores, ¿no? En los años anteriores a esta Copa, es un partido de semifinales de Copa, de vuelta, el partido de vuelta de semifinales de Copa, ¿no? Entonces, en la primera Copa, digamos, la de 1939, la gana el Sevilla, en 1940 la gana el Español, en 1941 la gana el Valencia y la anterior a esta la había ganado el Barcelona, ¿de acuerdo? O sea que el Barcelona acababa de ganar la última Copa del Rey. Y en ligas, las dos primeras después de la Guerra Civil las ganó el Atlético de Aviación, la siguiente la de 41-42 la gana el Valencia y la liga de esta temporada de la que estamos hablando la gana el Athletic Club de Bilbao. Por cierto, que es el Athletic Club de Bilbao quien termina ganando también esta Copa, o sea, hace doblete. De la que vamos a hablar. De la que vamos a hablar, el Madrid gana las semifinales, pero una semana después se juega la final y la pierde contra el Athletic de Bilbao, en el mismo campo.
Y estos son datos importantes, porque creo yo, porque claro, parece como que estamos hablando de que esto contribuyó a algún título, alguna cosa, pero para nada, no es así. Y además que parece como que ellos ya entendemos que el victimismo es de que no el franquismo les impidió ganar y no sé qué. No, vienen de ganar la Copa el año anterior. Es importante sobre todo por eso, por el hecho de que ellos lo venden como que es la primera acción realmente, la primera intervención del gobierno de Franco en favor de Real Madrid para ayudar a Real Madrid y no ayudar a un Barcelona. Con lo cual, el contexto, pues bueno, debió ser una cosa que se le ocurrió al gobierno de Franco ese día o ese mes, porque antes el Madrid no había ganado absolutamente nada con Franco. Nada. Que ganó en los 10 siguientes años para que la gente se dé cuenta de la perversión del sentido del relato. O sea, cómo se ve por sí solo la coherencia del relato, porque vale, el Madrid parece ser que era el equipo más beneficiado del franquismo, que no había ganado nada. El Barcelona, que sí que había ganado, era el más perjudicado. ¿Qué pasa en los siguientes 10 años? En los siguientes 10 años, para que os hagáis a la idea, el Barcelona gana 3 Copas del Rey y el Madrid gana 2 Copas del Rey. Y en ligas, el Barcelona gana 5 ligas y el Madrid no gana ninguna. Porque la primera que gana el Real Madrid es justamente 11 años después, que es en la 53-54. Di Stéfano llega en el 53 y esa primera temporada de Di Stéfano pues es la primera liga del Real Madrid en el franquismo, en la 53-54. Y lo mismo podríamos hablar también, si quieres, de los clásicos que se habían jugado antes y después. Antes de este clásico se habían jugado 9. Después, con el franquismo, quiero decir. Se habían jugado 9. 4 victorias del Real Madrid, 3 del Barcelona, 2 empates. Y después de este partido se juegan, en los siguientes 10 años, se juegan 20 partidos. 10 victorias del Barcelona, 9 del Madrid y un empate. Por lo tanto, estamos hablando nuevamente que ya incluso en las estadísticas una igualdad total y desde luego no hay ningún favorito para nadie por el hecho bueno, mucho menos por el franquismo. Si acaso, si hay algún favorito, el que más títulos gana en los primeros nada menos que 15 años del franquismo es el Fútbol Club Barcelona, mucho más que el Real Madrid. Hay quien puede pensar que, bueno, Franco, cuando según ellos intervino el gobierno de Franco con Di Stéfano, empezó a ganar. No, su historiografía va más atrás, porque es que esto yo digo a veces que según el barcelonismo, el antimadridismo, al Madrid le favorecían desde los Reyes Católicos, o desde Viriato. Sí. Tú puedes ir tirando para atrás que nos favorecían. Es decir, dices, bueno, seguro, sí. Pero si no existían, da igual. Porque es que cuando el franquismo, cuando no ganábamos nada con ellos, absolutamente nada, 0 ligas en 15 años, ya nos favorecían, según ellos, en el año 43. El régimen iba con nosotros, pero nosotros nunca ganábamos. Era una cosa muy curiosa. ¿Vale? Ese es el relato. Por lo tanto, ese es el contexto. Vamos a entrar a lo que pasó en esa eliminatoria. Vamos a ver, los antecedentes a esa... El antecedente es el partido de ida. El partido de ida gana el Barcelona 3-0 en las Corts, ¿vale? Entonces, en ese partido se produce por primera vez posiblemente un ambiente muy hostil de la afición del Barcelona en el partido. Entonces, eso, claro, tenemos que pensar que estamos hablando de 1943 y que eso no se había producido hasta ese momento. Entonces, todo esto no es que lo digamos nosotros, es que se recoge en las crónicas. Se recogen las crónicas, por ejemplo, del ABC o de algún otro medio como Diario Madrid que dicen eso, ¿no? Entonces, hablan de que el Madrid no le fue posible jugar durante todo el primer tiempo porque más que el equipo del Barcelona se había opuesto el público y más que las dificultades del juego o la superioridad del Barcelona se había opuesto el árbitro. Sí, el árbitro porque en ese primer partido anterior, en ese 3-0, el Barcelona marca un gol, según las crónicas de aquí, del ABC y de Diario Madrid, o sea, crónicas de Madrid. Marca un gol en más que posible fuera de juego, el que sería el 3-0, y el 2-0 es un gol en un penalti muy dudoso, según las crónicas, muy dudoso, ¿no? Y entonces, pero sobre todo la clave yo creo que es el ambiente hostil del público, y que eso, incluso Mundo Deportivo también dice que
lo que había pasado era grave incluso de cara al partido de vuelta. O sea, el propio mundo deportivo, que no se centra en el ambiente hostil, se centra más en el resultado y que era un resultado casi definitivo. El mundo deportivo habla de prácticamente se veían en la final. La final. Pues entonces dijo que el mundo deportivo, que eso era, entre comillas, o sea, como cita del mundo deportivo, era contraproducente ante un partido de vuelta. O sea, que ya no estaba nadie acostumbrado a ese tipo de ambiente, ¿no? Y entonces el árbitro tampoco estaba acostumbrado y posiblemente pues se vio influenciado por ese ambiente, y de ahí de que de los 3 goles, pues 2, uno en un penalti muy dudoso, el otro en un fuera de juego bastante claro, por lo que dicen las crónicas, ¿no? Pero hasta ahí, bueno, podemos entender que es como pasa ahora, ¿no? La prensa de un lado. Perdona, Javier, hay un gol anulado también al Real Madrid en el partido de ida, a Barinaga. Sí. Es un gol anulado justo al finalizar la primera parte, cuando el balón, según la crónica, eso habría que ver si te lo crees o no, pero bueno, según la crónica el balón estaba ya en el aire, o sea, estaba yendo hacia la portería y el árbitro pita el final de la primera parte, ¿no? Y termina. O sea, tenemos una prensa de Madrid que está diciendo que ha habido un arbitraje en contra, pero sobre todo, lo que tú lo has dicho, la clave es el ambiente hostil, muy hostil, exageradamente, inapropiadamente hostil o inacostumbradamente hostil para lo que se estilaba en aquella época hacia Real Madrid. Digo, porque es que en aquel momento no había ninguna significación, ninguna asociación de Real Madrid con el régimen, ninguna, por más que nos digan, no había ninguna, absolutamente. Es decir, lo último que sabemos, bueno, lo que sabemos de aquella época por historiadores de cierto crédito. En esta época siempre hay que tomar casi como una cátedra las lecciones de Salazar. Lo han dicho ya los mejores historiadores y las personas más acreditadas siempre referencian a Bernardo Salazar como el gran historiador del fútbol español y sobre todo de aquellos tiempos, ¿vale? Para que la gente lo entienda, socio del Atlético de Madrid, Atlético de Pro, es decir, no es sospechoso en esta contienda entre el Barcelona y el Real Madrid. Es un Atlético, falleció ya, era un Atlético de Pro. Salazar, bueno, lo que nos dice es fundamentalmente que el equipo, evidentemente, del régimen, en aquel momento era el Atlético de Aviación, que era el equipo del Ejército. El Madrid no se asociaba con el régimen, y lo último que se podía recordar del Real Madrid, en todo caso, era todo lo contrario. Era un equipo que había sido absorbido por el gobierno comunista que había en ese momento en Madrid, que tuvo una implicación incluso de huir de Madrid y pedir en plena guerra, pedir a la Liga Catalana que les admitieran para jugar la Liga Catalana, petición que fue admitida por todo en solidaridad, en actitud solidaria de todos los equipos catalanes, excepto uno. Excepto uno que se negó, excepto uno que se negó, que fue el Fútbol Club Barcelona. Los demás equipos catalanes aceptaron el Real Madrid de la Liga Catalana, participando, pero sin que en caso de ganar contase el título, pero bueno, la aceptaron. El Madrid no pudo jugar aquella liga y el equipo se desintegró por aquella decisión del Fútbol Club Barcelona. Si fueran tan franquistas o no se hubieran ido a la Liga Catalana a pedir asilo, ¿me entendéis? Y bueno, en definitiva, un equipo que no había forma de asociarlo con aquello. Ambiente hostil, por lo que fuese, no lo sabemos. El problema surge cuando la prensa madrileña no tanto reclama los penaltis y tal y pone el énfasis en la actitud del público catalán, sino cuando la prensa madrileña clama venganza. Eso es, se organiza una especie de campaña, ¿no? Para, pues, como un poco, como a lo mejor como desagravio de lo que había pasado en el partido de ida con el público y organizan una campaña y, por ejemplo, pues se venden silbatos entre los aficionados para que monten un gran estruendo a la entrada del Fútbol Club Barcelona en el partido de vuelta. Y había que resaltar una cosa, y es que tan raro había sido el partido de ida, con ese comportamiento, digamos, hostil de los aficionados, que la federación impone una multa, una sanción económica al Barcelona de 2.500 pesetas de aquella época por el comportamiento de su afición, porque su afición se había comportado mal contra el equipo rival, contra el árbitro y también contra el palco en determinados sectores de la afición. Entonces me parece significativo eso, porque indica que efectivamente aquel partido de ida no fue
no fue normal y es por eso que se organiza para el partido de vuelta pues una campaña para hacer un partido también con mucho ruido, con mucho estruendo, para posiblemente pues meter o tratar de influenciar al árbitro, claro, igual que lo que ahora se llama miedo escénico, ¿no? Eso es. Luego se dio en llamar miedo escénico por Valdano, ¿no? Y tal. Pero bueno, era general. El primer partido en Chamartín con miedo escénico. No, yo me acuerdo cuando, para que la gente lo entienda y lo van a entender el ejemplo perfecto de lo que pasó en Chamartín a la vuelta, muy similar a lo que pasó pues, con Luis Figo, que se batió el récord de decibelios en Barcelona, histórico en Barcelona aquella noche, pues a lo que pasó con Luis Figo, ¿no? Cada vez que la tocaba a Luis Figo, pues la que se liaba, como Luis Figo se tapaba los oídos porque no se oía nada, ese estruendo. Pues eso es lo que pasó con Luis Figo. Bien, pues sucede eso y bueno, pues aquí a partir de ahora, bueno, hay un devenir del partido, ¿no? Hay un transcurso del partido, evidentemente, es una goleada, luego explicaremos por qué fue o por qué se supone que fue, pero el partido, vamos a explicarlo, a los 30 minutos iba 3-0 ya. A los 30 minutos 3-0. Por cierto, el tercer gol, el 3-0, se produce una jugada que es clave en el partido, que fue un gol anulado por falta previa del defensa del Barcelona, Benito, sobre el atacante del Real Madrid, que supone su expulsión. La jugada termina en gol, pero el árbitro decide expulsar al jugador y no dar validez al tanto. Pero al saque de falta, el Madrid anota el 3-0. Con lo cual, bueno, en la media hora había empatado la eliminatoria y de ahí al final de la primera parte mete otros 5 goles. O sea, en 15 minutos mete otros 5 goles y llegan al descanso 8-0. Es decir, ahí se viene abajo el Barcelona realmente, pero por la expulsión. Más posiblemente por la expulsión, también por el ambiente, evidentemente, pero ambas cosas. Pero todas las crónicas vienen a decir que fue un gran juego, un gran fútbol del Real Madrid en esa primera parte. Claro, vamos a distinguir todas las crónicas del Madrid, hablan Madrid, pues, de un gran juego. La segunda parte termina con un resultado parcial de 3-1, es decir, bastante equilibrado, digamos, con 2 goles de ventaja para ser un 11 contra 10 bien, pero claro, acaba 11-1 el global, y las crónicas de Madrid ponen el foco en el resultado y en el juego. Las de Barcelona, pues igual al contrario de lo que había pasado en la ida, ¿no? Eso ponen el es, foco lo contrario, lo contrario. Sí, lo contrario que en la ida. La prensa de Madrid se centra en el resultado y en el magnífico partido que había desarrollado el Real Madrid y la prensa de Barcelona se centra en el ambiente tan hostil que había ocurrido. De hecho, Mundo Deportivo hace una comparación y dice, bueno, esto es un poco lo mismo que había pasado en el partido de ida, solo con una diferencia y es que en el partido de ida, dice Mundo Deportivo, el público ovacionó a los dos equipos, mientras que en el partido de vuelta directamente el Barcelona cuando sale al campo es ya silbado desde el inicio y no hay ni siquiera una primera ovación al equipo rival, que se ve que es lo que se llevaba en aquella época. Pero fíjate que hasta este momento no hay una intervención de la prensa más allá de la subjetividad de eso, de enfocarse en el público, en medio del juego y el resultado, tanto en la ida como en la vuelta. Las dos prensas hacen lo mismo, que es poner el foco en lo que les interesa. Pero es importante destacar que en la prensa catalana en ningún momento hay ninguna insinuación de intervención gubernamental, de presiones del gobierno, de que aquí hubiera algo raro. No. Dicen, bueno, achacan el resultado al miedo escénico. O sea, achacan, la prensa catalana dice, bueno, nuestros jugadores han caído ante un ambiente terrible. O sea, se lo achacan al público, al ambiente, nunca al árbitro, nunca al gobierno ni nada parecido. Sí, es decir, sí, de hecho el Mundo Deportivo, o sea, si bien Marca, por ejemplo, centrándose en el partido, decía que había sido un extraordinario partido del Madrid y que el Barcelona, en un encuentro muy anormal por el resultado, se derrumbó ante la rapidez y el magnífico juego desplegado por los vencedores, el Mundo Deportivo dice, entre comillas, la endeble moral de los azulgrana en Chamartín fue causa de su hundimiento y de un tanteo tan absurdo como anormal.
El encuentro fue disputado en el marco de gran apasionamiento y el Barcelona se hundió a la media hora de juego. Eso es lo que dice el Mundo Deportivo en aquel momento. Por tanto, hasta ahora nada raro. Nada a lo que pueda acudir el victimismo más allá de una eliminatoria donde hay una disputa entre dos aficiones que se pican y ya está. No, nada más. Y un resultado, obviamente, muy considerable, raro, pero que ha habido otros en aquella época, también goleadas importantes. Entonces, vamos al primer hecho donde pues comienza el revisionismo, porque aquí hablamos del victimismo y se habla muy poco del revisionismo barcelonista, es decir, de cómo reescriben la historia, pues cómo manipulan, que tranquilos que perdurará, y vamos que sí perduró. Samarán es la primera revisión, la primera reescritura, manipulación es Samarán. Aquí se ha pasado como si Samarán escribió un artículo más o menos que decía que bajó Franco y dijo aquí todos parados que va a ganar el Madrid 11-1. Samarán nunca dijo eso. Nada parecido. Efectivamente, esa es la primera manipulación. Hay un artículo de Samaranch, que entonces era un joven periodista de 23 años y que escribe en un periódico de Barcelona que se llama La Prensa. Y entonces, pues en ese artículo, pues lo que dice básicamente es pues que sí, que el ambiente el comportamiento del público, el ambiente había sido muy, muy significativo en contra del Barcelona y que incluso que podría haber influenciado al árbitro porque no quería complicaciones en ese ambiente. Dice, entre comillas, temían hacer la más leve entrada al contrario por la consabida bronca del público. No queremos quitar méritos al Madrid, jugó muy bien, magníficamente. O sea, Samaranch habla de que, otra vez, igual que el Marca, igual que el resto de periódicos, que había jugado muy bien el Real Madrid, pero que el ambiente podía haber influido tanto en el árbitro como en los jugadores del Fútbol Club Barcelona. Pero esto luego cambia y se inventan que Samaranch en realidad había hecho un artículo muy en contra de, ¿no? Que se había mojado en contra de las autoridades porque lo que es la leyenda negra sobre este partido es que las autoridades entran en los vestuarios del Barcelona o del árbitro y tal, y influyen esas autoridades en el devenir del partido. Cuando eso en lo podemos ver después, pero esto todo viene ya en los años 90. En los años 90 hacen una revisión de este partido cuando empiezan a publicar que la explicación del 11-1 es porque las autoridades intervinieron. Pero fijaos, qué perversión, o sea, no ya qué perversión, cómo tienen interiorizado que aquello que se diga va a calar y que da igual la barbaridad, da igual que les puedas contrastar o replicar, da igual. Es aquello de mancha, miente, que algo quedara. O sea, seguro. Hombre. ¿Cómo tienen interiorizado eso? Cuando uno puede pensar. Hay muchos hechos, muchas conversaciones, muchas circunstancias que no se pueden demostrar, que han sido vertidas por parte de este frente histórico, historicista, que bueno, se escudan en eso. Pueden decir, bueno, a mí me lo han dicho, tal y cual, pero es que estamos hablando de un artículo. Es que estamos hablando de un artículo que lo estáis viendo mientras hablamos. Un artículo es fácilmente comprobable. Es que un señor ha escrito una cosa o no la ha escrito. Entonces, cuando es hemeroteca. Es que es fácilmente demostrable que mienten, que han mentido. Y cuando durante los siglos, las décadas, yo esto lo he escuchado en Cataluña toda mi vida, que Samaranch había escrito un artículo por el cual dejaba claro que el franquismo, el poder gubernamental, había presionado de tal manera que los jugadores habían sucumbido. Samaranch no escribió nada parecido en la vida. Para empezar, Samaranch era franquista. Sí, a Samaranch le gustaba mucho Franco. Termina diciendo que Franco es uno de los jefes de Estado más importantes del siglo XX. Fue delegado nacional de Educación Física y Deportes. Desde 1900. Del gobierno franquista. Bueno, pues eso que Samaranch no escribió nada así. Lo único que hizo es lo que tú has comentado, lo podéis leer vosotros, comprobarlo vosotros. Lo único que dijo fue criticar al público del Real Madrid por el ambiente hostil. Y también hizo una mención a la prensa por haber encendido el ambiente. Ya está. Eso. Ya está. Y quizá eso también. Y quizá eso también, porque también el hecho de meterse contra la afición en este caso el Real Madrid, o contra la prensa, pudo desencadenar pues alguna contrariedad, porque el régimen entonces pues quería usar el fútbol como un divertimento, como un entretenimiento para la población,
y este episodio se estaba viendo como una posible confrontación entre regiones. Entonces, al gobierno de Franco no le interesaba nada, pues que no surgiera ahí, que se revivara pues un conato aquí de choque entre territorios, que se revivara la política otra vez. Lo que quería era tener distraído a la gente, pues con el pan y circo, ¿no? Que diríamos. Y esto no pueda. Por eso Samarán fue sancionado y fue obligado a abandonar su ejercicio durante años. Después de haber escrito este artículo, porque se había producido un conato. Del mismo modo que luego lo hablaremos, hubo una repercusión en las directivas de ambos clubes, en los cuales el régimen dijo, bueno, no habéis sabido controlar esto, o me controláis el gallinero, bueno, como me controláis el gallinero, no, fuera de aquí, y luego lo explicaremos, y me controláis el gallinero los que vengan. Pero la cuestión es que no interesaba que hubiera... pues eso, que hubiera un enfrentamiento social entre comunidades o eso, que pudiera reavivar lo que acaban de suceder en España, ¿no? Entonces, seguimos. Hay una cosa que me llama la atención, perdona, sí. Javier, una cosa que me llama la atención del artículo, porque es que el artículo de Samarán dice que esto ha sucedido a costa de perder Madrid y el Madrid aquella fama de caballerosidad. O sea, ya estamos otra vez a vueltas con el señorío dichoso. Sí. Esa caballerosidad que se otorgaba tanto a la capital como a los aficionados del Real Madrid, pues desde luego con aquel partido pues no se había ejercido, pero bueno. A mí me ha extrañado al leer esto, porque yo achacaba lo del señorío a una etapa posterior, siempre se la achacaba a Luis de Carlos, ¿no? Lo del señorío. A Luis de Carlos, sí, desde Luis de Carlos. Por eso a mí esa mención al señorío... Bueno, no al señorío, habla de caballerosidad. Caballerosidad, sí. Me ha venido a la cabeza señorío, pero vamos, es el mismo concepto. Sí. Bueno, el caso, que decía que más adelante, no vamos a mencionarlo ahora, igual que hay una repercusión para Samarán, hay una repercusión con los presidentes, ¿no? Sí. La federación impone, digamos que una sanción y multas salomónicas, porque pone a los dos equipos la misma sanción. Por el partido de vuelta le pone, por el comportamiento del público, otras 2.500 pesetas al Real Madrid. Luego a los dos clubes ponen una sanción de 25.000 pesetas cada uno, 25.000 pesetas, por cómo se había gestionado por parte de los dos clubes esa eliminatoria, y también de esto se quejan en Barcelona, porque ellos dicen, oye, a ver, ¿por qué a mí me tienen que poner una sanción de 25.000 cuando el problema ha sido en Madrid? Ya, pero es que lo que quería corregir el régimen no era lo que había pasado en Madrid, sino más globalmente lo que había pasado en la eliminatoria. Y sanciona a los dos equipos y además obliga a dimitir a los dos presidentes, que se llamaban Enrique Piñeiro en el Barcelona y Santos Peralba en el Real Madrid. Y son sustituidos por Albert y Muntadas en el Barcelona y por don Santiago Bernabéu en el Real Madrid. A partir de ese partido es cuando don Santiago Bernabéu se hace presidente del Madrid. Claro. Pues simplemente destacar eso, otra manipulación. La prensa barcelona pone el foco o afirma o denuncia que su club ha recibido una serie de multas. No, las recibieron los dos por igual. Luego discriminación, los dos por igual. Las multas fueron para los dos equipos y no para solo una parte, y por igual. Y se destituye a los dos presidentes pues por ese intento de que se apacigüe la situación, porque no les interesa pues una convulsión social. Se les obliga a los equipos, parte del régimen, a jugar unos partidos. No se les obliga. Es una medida que surge de Bernabéu, como de vamos a distender esto un poquito. Hicieron unos partidos de La Paz donde jugaron una serie de amistosos dos equipos, un partido pues en un ambiente pues no era pacífico, sino muy amigable, de las aficiones, con los equipos, entregándose ofrendas. Y hubo un partido, unos serie de partidos para apaciguar los ánimos. No, quería notar que en este partido también, por cierto, hubo 4 goles anulados al Madrid. Uno de ellos ya lo he comentado, el que iba a ser el 3-0, pero hubo otros 3 goles. Porque, claro, se va a pensar rápidamente, sobre todo por esa leyenda que abren los culés sobre este partido, de que las autoridades influyeron en el árbitro, influyeron también en el Barcelona, pero en el árbitro, y entonces, bueno, pues es difícil de explicar que si influye una autoridad pública en el árbitro, pues el árbitro anula 4 goles al Madrid, a pesar de que el resultado fuera muy aparatoso.
Más allá de la expulsión, no hubo ninguna circunstancia que pudiera justificar el resultado. Vamos a ver, no hubo penaltis, solo hubo esa expulsión que hemos especificado, pero bueno, un 11 contra es una situación que se ha dado infinidad de veces en la historia del fútbol. Y 4 goles, como dices tú, anulados al Real Madrid. Con lo cual, el árbitro no fue protagonista aquí, no fue un actor donde pone el foco. De hecho, la prensa catalana tampoco puso el acento en el árbitro. Vamos al tema de las declaraciones, que es las declaraciones de los jugadores, que nos pueden un poquito ilustrar realmente las declaraciones de los jugadores no sé si fueron a pie de campo o de días posteriores, pero ya nos dejan unas pistas de lo que pasó, ¿no? Sí, los jugadores del Barcelona en ningún momento hablan de otra cosa que no fuera razones futbolísticas para explicar el partido. Yo no sé si, claro, teniendo en cuenta la influencia del público, tampoco tú puedes reconocer que un comportamiento hostil del público ha influido en tu juego. Pero realmente no achacan a ninguna otra cosa el hecho de haber perdido 11-0. Los jugadores del Barcelona al menos no lo hacen. Vale. Podemos citarlas algunas, por ejemplo, ¿las tienes a mano? Pues tengo alguna, pero ya, por ejemplo, Josep Escola, que fue jugador del Barça en 1995, ojo, ya mucho tiempo después, en el AS, declaró: el Real Madrid nos ganó bien, nos dio un baño, no hay excusas. Nosotros jugamos de forma catastrófica. Sin embargo, este mismo jugador, en un documental que se tituló El escándalo de Chamartín, pues dijo una cosa que sugiere cosa distinta. Dijo: me acuerdo del 11-1 en el campo de Chamartín porque es una cosa que no se puede olvidar. Nos hicieron una encerrona y pasó lo que pasó. Bueno, una encerrona, tampoco es decir bueno, mucho. Achaca al público, una encerrona, es otra vez, es más, el público, bueno, hay jugadores que dicen que no se sintieron, pero hay jugadores que dicen que sí, que simplemente pues les impresionó tanto el ambiente hostil y cómo reaccionaba el público cada vez que la tocaban, pues que se vinieron un poco abajo, ¿no? Hay algún jugador que sí que dice que sí, que creo que bueno, sí hay un poco más adelante hay otra gente que había vivido el partido que sí que dice otra cosa. Pero, por ejemplo, también otro jugador que es un delantero mítico del Barcelona, ¿no? César. A Relaño, Alfredo Relaño, en un libro que publicó Relaño en el 2016, le dijo que el ambiente nos comió y nos arrugamos inexplicablemente. Entonces, o sea, nuevamente volvemos a lo mismo, ¿no? Y un socio también, un socio de uno de los primeros socios del Barça, el socio 18, se llama este señor Rafael Vidal, en declaraciones a Canal Plus en 2009 dijo que en realidad lo que había pasado es que el 11-1 fue motivado por los jugadores, porque querían más prima y como no se la daban, pues no jugaron como sabían jugar ellos. No se dejaron ganar, pero tampoco pusieron el pecho. Esto es lo que declaró este socio del Barcelona. ¿Qué más tenemos por aquí? Declaraciones recogidas por la prensa, ¿no? No nos impresionó el público. Eso, no nos impresionó el público, sino la expulsión de Benito. Eso es lo que decían los jugadores del Barça después del partido. Y al final esto es lo que se obtiene de la hemeroteca. Todo lo demás ya son, ya todo lo demás son leyenda negra posterior ya a partir de los años 90 que se genera contra el Madrid, posiblemente en un revisionismo de la historia, pues que a ver cómo explico yo que el Barcelona pudiera perder 11-1 un partido con el Real Madrid. Y entonces, menciones al ambiente y ya está, nada de intervención gubernamental. Vamos al tema del portero, que curioso, hay otra manipulación, el tema del portero además comprobable. Esto es como lo del artículo de Samaran, fácilmente comprobable. ¿Qué pasó con el portero? Sí, el portero, pues hay creo que era fisio, ¿no? Que durante muchos años del Ángel Navarro Moore, que dijo ya en los años 90 que nuestro portero, 90. Luis, yo creo que pasado sí. 50 años, sí. O sea, pasado bastante tiempo, dijo: nuestro portero tenía que situarse a 8 o 10 metros de la línea porque los aficionados de detrás de la portería le tiraban piedras continuamente. Eso es lo que dijo Ángel Moore. Bueno, sin embargo, hay muchas fotos del partido. Hay muchas fotos. Hay un montón de imágenes
Y no lo vemos a 8 metros o a 10 metros de la portería. O sea, no sé qué nos está contando de que es que le metía los goles porque el portero no se podía poner porque le tiraban piedras. En todas las imágenes el portero sale en el área pequeña. Eso es. Se ven fotos en las que el portero sale para tratar de atajar balones como cualquier otro portero, y no solamente eso, sino que en las propias fotos, en el césped, no se ven piedras. No se ven objetos, está limpio. Entonces, no sé, o están trucadas las fotos de aquella época, no sé, igual tenían Photoshop también en los años 40. No sé, por pensar alguna cosa. Pero también, por ejemplo, decían que hacía la estatua, ¿no? Que el portero se las dejaba porque tenía miedo, estaba ante la amenaza. Sí, hay otra leyenda, o esta es una, la de que el portero estaba alejado de la portería porque le tiraban piedras, y otra es que el portero directamente hizo la estatua en un acto de dignidad, claro, haciendo caso a aquello de que las autoridades les habían atemorizado de alguna forma, pues el portero pues vino a decir, pues yo voy a hacer La Vanguardia, por ejemplo, hablaba de huelga de piernas caídas, algo así como, pues no me muevo, me hago la estatua, juego aquí, hago la estatua pero bueno, son cosas que... Pues el portero se quedó como una farola, pero bueno, esto lo dice Sobrequés, lo dice Marius Carroll. Sobrequés es un historiador que se ha inventado la historia no ya del Barça y del Madrid de pie a pa. O sea, es que se han inventado unos bulos que son impresionantes. Bueno, y se la han pasado pero por alto. Marius Carroll habla de que la policía entró al vestuario, pero es que además es que dice que es porque la policía no quería que el dictador saliera defraudado. O sea, vale, es que eso directamente ahora vamos con lo del vestuario, pero destacar que en las imágenes, igual que no sale el portero a 10 metros, igual que no salen piedras en el césped, igual que no salen objetos, se ve al guardameta estar en estiradas, saltos, es decir, con una participación muy activa. Es decir, no se ve para nada a un guardameta quieto, parado, mirando cómo le meten el gol. En las imágenes que marcan los goles, y se ve al jugador de Madrid celebrando, el portero muchas veces está tirado en el suelo de la estirada. Es decir, no es verdad. Otra manipulación, pero repito, muy significativo, que todo esto estamos hablando de sentencias a partir de los años 90, de historiadores, de gente que no estuvieron allí y que empezaron a recrear una nueva historia. Vamos a ir al tema del vestuario, que es quizá lo más polémico de todo. Bueno, ¿qué es eso? Ellos dicen que ahí entró alguien, bueno, se ha dicho de todo tipo de versiones, han cambiado las versiones, pero a presionar, alguien del gobierno a presionar, ¿no? Sí, es una versión más o menos establecida entre los culés, y es que alguna autoridad franquista, que puede ser el director general de seguridad o el jefe de policía de Madrid, entran al vestuario y pues de alguna forma los jugadores del Barcelona salen atemorizados o salen de alguna manera muy influidos por esa autoridad. Ahora bien, nadie asegura, o sea, hay muchas versiones. Unas dicen, de múltiples culés, unos dicen que esta autoridad entró al vestuario del árbitro, otros al vestuario del Barcelona. Hay más gente, por ejemplo, Relaño o el propio Bernardo Salazar, que dicen que podría, de haber entrado, sería a los dos vestuarios. A los dos vestuarios. La versión de Bernardo Salazar dice que entró un funcionario a pedir que, dado lo que había pasado en la ida, que por favor que los equipos que guardaran la compostura en el vestuario del Madrid y en el vestuario del Barça. Eso es lo que dice la versión, digamos, de Bernardo Salazar. Jordi García Candau, por ejemplo, en el 96 dijo que sería lo que he comentado, ¿no? Que sería o bien el director general de seguridad o el jefe superior de policía de Madrid. Bien. Jaume Llauradó dice que no entró, ya digo, lo que he comentado también, que no entró en el vestuario de los jugadores, sino en el vestuario del árbitro. O sea, pues un árbitro que no tuvo incidencia, ¿vale? Que no tuvo incidencia. O sea, el árbitro no perdieron 11-1. Hombre, el árbitro anuló 4 goles al Madrid. Claro, pues os digo que no entendemos muy bien la casuística aquí. Otra versión, Joan Poquí. ¿Qué dice Joan Poquí? Joan Poquí dice que entró el general Moscardó, nada menos. Es que, ya. La verdad, es que venga, hay que la dice más gorda, ¿no? O Ángel Iturriaga, otro que también le gusta fabular. ¿Qué dice Ángel Iturriaga? Dice que el que había entrado era un tal José Finat, que había sido director general de seguridad, pero mala suerte. Había dejado de ser director general de seguridad en 1941 y el partido es en el 43. O sea que ese señor... No pintaba nada allí.
No pintaba Igual, mucho. otra cosa que se inventó Ángel Iturriaga. Pues uno que el general Moscardó, que era mentira también, otro José Finat, que ni siquiera tenía el cargo ya, otros que al vestuario del Barça. Sigue. Hay versiones inconsistentes, versiones fácilmente demostrables que no son así, como lo de las piedras. En fin, se inventan numerosas versiones y tal. Frederic Porta, en 2016, dice que la autoridad... En 2016 dice que la autoridad gubernativa entró al descanso, ya con 8-0. Ojo, ya con 8-0. Ya iban 8-0. Y entonces, y lo que dice Frederic Porta es que entró porque los jugadores del Barcelona se negaban a salir, a jugar la segunda parte. Amenazaron con no salir, pues por el ambiente y demás. Por el ambiente crispado que había y tal. Y ya como el partido estaba resuelto, pues amenazaron con no salir. Entonces ahí ya es posible, es creíble que una autoridad gubernativa dijera, oye, tenéis que salir porque si no aquí se monta una que no veas, ¿no? Y entonces, también eso mismo lo dicen en el documental de TV3 sobre la leyenda negra del Madrid, de Carles Torras. Carles Torras. Eso es. Así han actuado pues los Frederic Porta, los Sobrequés, los Iturriaga, los García Luque, toda esta gente. Por eso digo, es que han escrito nuestra historia, que es lo fuerte. Porque mira, si quieren escribir la suya, que la escriban, que hagan lo que quieran, que explican que vienen de Marte. Pero es que han escrito nuestra historia mentira sobre mentira, que es lo que es indignante, y de ahí vienen todas las reacciones y toda esa simbología que ahora tienen dentro y que les hace relacionar como relacionan. Seguimos, el vestuario, ¿alguna cosa más? O... Bueno, hay alguna, sí, que un tal Finestres, otro historiador, García Finestres, que dice que en realidad entran al vestuario del Barcelona tanto la autoridad esta gubernativa como el árbitro, los dos. Y esa autoridad gubernativa, que sería el jefe de policía de Madrid, les dice que si pierde el Madrid, la policía no tiene efectivos suficientes para mantener la seguridad. Entonces, bueno, pues entran en el vestuario, ¿no? Vale, pero esto fue en el descanso antes. Pues no lo en este momento no lo recuerdo si Finestres dijo si era antes o después. Pero bueno, en realidad son, ya digo, versiones distintas, inconexas, incoherentes entre ellas. No sé, podían haberse puesto de acuerdo y hubiera sido un poco más creíble. Pero en este caso, bueno, pues cada uno dice una cosa y realmente hay también otras obras sobre este partido que no mencionan para nada que haya una irrupción en los vestuarios de ninguna autoridad. Entonces, bueno, pues cada uno se quedará con la versión que quiera, como siempre, pero lo que dicen las crónicas, que ya hemos relatado, lo que dicen las crónicas de la fecha y tal, pues desde luego no hacen mención a ninguna irrupción de ninguna autoridad. Bueno, pues contra esta historiografía es contra lo que hay que luchar, porque son hechos que empiezan a irrumpir a partir de los años 90, 80 veces, sin base documental, sin base historiográfica, en base a veces a algún protagonista como Ángel Moore, pero ya digo, a partir de los 90 vamos, animado y que acaban pues distorsionando una historia pues que al final se limitó a ser un encuentro donde las aficiones pues reaccionaron con mucha animosidad y pues se puede hablar de hostilidad, pero ya está, no hubo ninguna actitud de régimen, de presión, a no ser que fuera para los dos clubes, para que mantuvieran las composturas. ¿Algo más que añadir, Juanpa? Sí, yo a mí ya sabes que me gustan mucho las estadísticas y mira, los siguientes 3 emparejamientos en Copa con Franco, los siguientes 3 emparejamientos en Copa, el Barcelona nos elimina las 3 veces, en el 54, en el 57 y en el 59. ¿De acuerdo? En uno de esos partidos, por ejemplo, nos mete un 6-1. Nos gana de los 6 partidos, 4 gana el Barcelona, 1 el Madrid y un empate. Ellos nos ganan un 6-1. Entonces, bueno, poco probable que hubiera algún tipo de favor hacia nadie que fuera el Real Madrid. ¿Por qué no ganamos nada en 15 años? Claro, es que es absurdo, insisto, es como
bueno, como tantas otras veces, que como cuando te dicen lo de la Almería y que te favorecen los árbitros. Sí, pero es que yo tengo pruebas. Tú no tienes ninguna prueba. Es que no hacen nada en base a pruebas, todo es manipulado, todo son revisiones retorcidas de la realidad, pero nada que incluso sea acorde con la propia lógica, como en este caso sucede con el hecho de que el Madrid no ganaba. Es que no ganaba entonces, no ganaba antes y no ganó hasta mucho después. Con lo cual, ¿cómo iba a ser el beneficiado? Efectivamente. Simplemente hay una manipulación histórica, una revisión histórica auspiciada por un sentimiento de carácter sociopolítico que necesitaba de todas estas historias para reforzar su relato. Y ya está, se lo inventaron. Esta historia, como se inventaron tantas otras, casi todas o todas las que han hecho en torno o en este sentido. Aquí os hemos explicado una. Tienen una necesidad de alguna forma quedar por encima del Madrid. Ellos tienen que ser los mejores. Entonces, eso al final ha redundado en el tema del estilo de juego, ¿no? Porque, claro, en palmarés no puede superar al Real Madrid, pues habrá que hablar del estilo, ¿no? Que es nuestro estilo de juego sí es mejor que el del Madrid, etcétera, etcétera. Y todo eso le refuerza, pero también para reforzar todo ese mensaje tienen también que justificar de alguna manera pues todo por qué no han conseguido ese palmarés que tiene el Real Madrid. Bueno, claro, porque a fin de cuentas el estilo no es más que un esencialismo, es la identificación del club, que viene a ser si hacemos la transpolación simbólica de la comunidad, pues con una identidad propia. Una identidad que solo la tenemos nosotros. El estilo somos nosotros. Nadie puede replicar eso. Somos nosotros. A lo mejor habrán sucedáneos, pero somos nosotros, porque tenemos una identidad y es la nuestra. Somos diferentes al resto. Y entonces, como eso es sostenible y eso es perdurable, pues a eso se agarran. ¿Cuál es el problema? Que ellos además pretenden hacer creer, sobre todo a raíz de los últimos éxitos, que los éxitos vienen por el estilo, lo cual ya al esencialismo se une pues, la superioridad. Es decir, no solo somos distintos y diferentes, sino que somos superiores. No, el estilo no te hizo superior a nadie. Te hizo superior pues, el tener unos magníficos jugadores y luego otras cosas que las hemos mencionado, algunos pagos que hubo en algunas direcciones. Pero básicamente eso, no el estilo. El estilo fue la forma en la que se hizo, que fue magnífica. Realmente jugaban muy bien, de una forma muy vistosa. Pero ya está. Entonces ellos se agarran y de ahí la desesperación que tienen ahora no les cuadra, no les encajan las piezas porque si apostamos por el estilo no funciona, ¿no? No funciona, eso es. Porque todo era una pájara mental que se habéis montado, ya está. No hay más. Y ya está. Pero bueno, no les des pistas, no sea que arreglen la situación. Bueno, Juanpa, pues aquí lo vamos a dejar y nada, pues hasta la próxima, que esto no tenemos tanto que revisar que no. Vale, pues hasta la próxima. Muy bien. Encantado. Venga, un abrazo. No deja de ser curioso que todas esas historias surgen a partir de los años 90, cuando surge ese impulso de contaminación historiográfica del relato azulgrana. Hasta entonces nadie había hablado de estas historias.